Hola, hola, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Proverbios 22, que es un lindo capítulo de la Biblia y también continúa presentando provérbios de contraste, orientaciones generales sobre diversos temas. Y yo quisiera mencionar para vos algunos versículos que a mí me impactaron. Pero antes, como yo suelo hacer acá, yo quisiera orar contigo. Vamos a orar? Querido Padre, una vez más te pedimos sabiduría para comprender tu palabra y ahora ayúdanos no solamente a comprenderla, sino que a practicarla también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, es un gusto estar aquí contigo para poder entonces reflexionar en la Biblia todos los días. Y yo quisiera invitarte entonces a reflexionar en algunos versículos del capítulo 22. El número uno es un versículo que yo quisiera presentar en este momento. Versículo uno dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Es decir, la importancia no solamente de mantener hacer lo que es correcto para mantener el buen nombre, pero acá es aún más un llamado para que seamos fieles, para que tengamos un buen carácter y para que podamos tener honestidad en todo lo que nosotros hacemos. El versículo 4, por lo tanto, dice que la verdadera riqueza, honor y vida son premios de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, la persona que es fiel a Dios, que es consagrada, que busca al Señor, tendrá como una recompensa la riqueza, el honor y la vida. La vida sería días largos, honor sería el buen nombre y la riqueza puede ser tanto lo que nosotros necesitamos en bienes materiales, como también puede ser la riqueza de la amistad, riqueza espiritual, la riqueza de la salud también. El versículo 6 es una amonestación para que podamos dedicar tiempo de valor realmente para enseñar a nuestros hijos. El versículo dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Yo quisiera mencionar acá o recalcar dos palabritas. La primera palabra, la palabra instruye, instruir al niño, a nuestros hijos. La palabra instruir tiene que ver con enseñar a través del ejemplo. Y tú puedes, por ejemplo, hacer una comparación con el libro de Deuteronomio, donde acá presenta también una orientación para enseñar a los hijos. Entonces, en el capítulo 6 de Deuteronomio dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces, las palabras de Dios, las palabras que son presentadas acá, la palabra de Dios, el amor a Dios debe estar primeramente en nuestro corazón. Luego tenemos entonces que repetirlas a nuestros hijos y hablar de ellas estando en nuestra casa y andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, en todos los momentos, hablar de la palabra, pero primero vivir. Entonces, enseñe la Biblia para sus hijos siempre. Si necesario, usa las palabras. Es decir, el ejemplo habla mucho más alto, enseña mucho más alto que las palabras que nosotros hablamos. Entonces aquí dice, instruye al niño, da un ejemplo a tu niño, a tu hijo, a tu hija, ¿verdad? Pero después dice, en su camino. Este camino aquí es el camino de Dios, el camino que el hijo tiene que andar, el camino correcto que él debería andar. Enseña a través de tu ejemplo el camino mejor. Y tus hijos, aunque se alejen del Señor, nunca se olvidarán de la enseñanza que han experimentado y que han recibido desde su niñez, a lo largo de su crianza. Y yo estoy seguro de que Dios obrará en los corazones de los hijos que recibieron la enseñanza a través de las palabras y a través del ejemplo de un hogar cristiano.
Después el versículo 8 es muy interesante también, yo quisiera recalcar. El versículo 8 dice, el que siembra iniquidad, iniquidad segará. La vara de su insolencia será quebrada. Este versículo hace hincapié en la realidad de que nosotros cosechamos lo que nosotros plantamos. Y por eso, hoy hay un llamado de Dios para que sembramos fidelidad, confianza, entrega de nuestro corazón en las manos del Señor. Después, el versículo 9 y el versículo 16 hablan del mismo tema. A ver, el versículo 9 dice, el que mira con misericordia será bendito, porque dio de su pan al inteligente. El que mira con misericordia, un llamado para que nosotros tengamos misericordia de nuestro prójimo, porque Dios es un Dios de misericordia y Él siempre tiene misericordia de nosotros. El versículo 16 dice, el que por aumentar sus ganancias oprime al pobre, o da al rico, ciertamente se empobrecerá. El versículo 22 y 23 dice, no robes al pobre. Repite el mismo concepto, porque es pobre. Ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque Jehová juzgará la causa de los pobres y despojará de la vida a quienes los despojen. Entonces hay un llamado acá, querido amigo, para que tengamos misericordia, amor, bondad, para que tengamos empatía en nuestro corazón para con las personas que necesitan, para con los pobres. Pobres pueden ser personas pobres de dinero que necesitan alimentación, que necesitan de ropas, pero también hay gente pobre de espíritu, hay gente pobre emocionalmente, que necesita de un abrazo, de un hombro amigo, de una persona para escuchar, de una persona para aconsejar. Por lo tanto, no piense solamente en usted, piense en las personas también. Cuando nosotros tenemos que hacer un negocio, por ejemplo, y este negocio hará bien para nosotros, pensemos en esto. Este negocio hará bien solamente para nosotros y para hacer bien a mí, yo tendré que perjudicar a mi prójimo. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que miente sobre su auto, dice, mi auto es bueno, no tiene ningún defecto, para poder vender con precio más alto cuando su auto es lleno de defectos. Y tu prójimo que comprará el auto tendrá un montón de problemas. Entonces, sea honesto, dile la verdad. Y yo estoy seguro que Dios te recompensará por la honestidad que tendrás. Entonces, acá hay un llamado muy interesante. También, por supuesto, un llamado para ayudar, para llevar pan, para llevar dinero muchas veces, para agarrar a una persona y llevar hasta un sanatorio, un hospital. Siempre habrá algo que hacer por alguien. Por eso hay un montón de referencias en la Biblia que nos llaman a tener misericordia de las personas. Si miramos, por ejemplo, el libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 7, yo quisiera leer para ti lo que dice la palabra de Dios. Dice, no os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Acá es interesante, lo que nosotros sembramos, vamos a segar, vamos a cosechar. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Amor para con el prójimo, misericordia, bondad, fidelidad o al revés. Bueno, y para terminar, yo quisiera entonces ir junto contigo para el versículo 28, que dice, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Este versículo es un llamado para no remover los marcos, los linderos, y aquí hace una referencia a la tierra, o sea, no cambiar lo que fue hecho, a las marcas del tamaño de la propiedad que fueron hechas por los padres de aquel tiempo, por la generación anterior. Pero también aquí hay un llamado para que nosotros podamos aprender a andar en el principio de la palabra de Dios. Y no desconfiar, no creer, no pensar que la palabra de Dios ya es antigua, de que sus principios no valen para nuestros días. No, querido amigo. Lo que nuestros padres, los profetas, los apóstoles escribieron en la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Es verdad que hay muchas costumbres
que cambian a lo largo de los años, pero hay principios que no cambian, hay principios que son eternos, hay principios que son para cambiar nuestras vidas. Y si nosotros somos fieles a Dios, si conocemos la Biblia, si permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, seguramente la Biblia, la palabra de Dios, cambiará nuestra vida y para mejor. ¿Está bien? Vamos a orar por esto. Querido Padre bondadoso Dios, alabamos tu nombre por la oportunidad que siempre tenemos de aprender más de ti. Y si nosotros aprendemos a andar en los caminos, en la enseñanza de tu palabra, estoy seguro que aunque tengas muchos años, la Biblia Sagrada todavía sigue siendo actual porque es tu palabra, Señor. Así que nosotros entregamos nuestras vidas, de nuestras familias, todo lo que tenemos en tus manos, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.